estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Igual, además de esta aclaración, bienvenida a las intervenciones. No, el comentario de avanzar no es para inhibir intervenciones o comentarios. Bueno, esto lo van a poder recuperar en la presentación. Simplemente vamos a plantear que las dos experiencias, digamos, más tradicionales, más consolidadas, son las de la provincia de Río Negro y de la provincia de Santa Fe, pero también hay otras experiencias reformadoras que abarcan provincias como son la de Entre Ríos, la de San Luis también, la de la provincia de San Luis, todas con características singulares y específicas, ¿no? En el caso de Río Negro decíamos, toda la experiencia va desarrollándose a lo largo de la década del 80, por supuesto luego de la vuelta a la democracia, con un fuerte apoyo, habíamos dicho, de la Organización Panamericana de la Salud, y tiene como corolario, digamos, implica el cierre de la ruptura, la eliminación de cualquier forma de internación psiquiátrica en hospitales monovalentes, implica el cierre y la reconfiguración de todo el sistema de atención con base, ¿sí?, en un modelo que impulsa las prácticas y la atención en un marco ambulatorio, bajo un modelo de APS, ¿sí?, y con internaciones lo más breves posibles, por supuesto, ¿sí?, en el ámbito de clínica médica, de hospitales generales o polivalentes, ¿sí? También va de la mano de la conformación de cooperativas de trabajo, y también va de la mano de una fuerte inspiración en, digamos, los lineamientos, como decíamos antes, de OPS y del modelo italiano en particular, con la creación de centros comunitarios, con una articulación con APS, como decíamos recién. Y hay una gran crítica a los modelos de atención de salud mental, por lo cual lo que se impulsa es un modelo de atención no represivo, no custodial y no estigmatizante, ¿no? Uno de los referentes más importantes o relevantes, digamos, en la conducción de todo este proceso es Hugo Cohen, con su esposa Graciela Natella, que, bueno, pueden buscar bibliografía, algunos materiales respecto del proceso y de las experiencias de ellos. Hay también trabajos de Silvia respecto de las experiencias en Río Negro, hay trabajos también de Noemí Murekian. Es muy interesante la experiencia, y tiene una particularidad muy grande, que es que la provincia de Río Negro contaba solamente con un hospital monovalente en el momento del proceso de reforma, ¿no? Y por otro lado, toda la experiencia de reforma avanza, ¿sí?, y recién al final, digamos, al final, en un momento, digamos, posterior a los inicios de la reforma, se sanciona la ley 2440, que es la ley provincial de salud mental, ¿no?, que se la conoce como la ley de desmanicomialización, pero el nombre es mucho más largo, pero se la conoce así, porque lo que impulsa, el concepto que impulsan los referentes de esta experiencia es el de desmanicomialización, ¿sí?, en función de las características que aparecen acá abajo, que tienen que ver con pensar que lo manicomial tiene también que ver con la construcción del estigma, ¿sí?, de lo custodial y lo represivo que decíamos antes. En el caso de la provincia de Santa Fe, decíamos antes, digamos, se sanciona una ley, se empiezan a implementar procesos de transformación a mediados de la década del 80, ¿sí? Ya en el 85, por ejemplo, se plantea y se formaliza, ¿sí?, la reconfiguración o la transformación del hospital monovalente de la provincia de la ciudad de Santa Fe, perdón, para transformarlo de un hospital monovalente a un hospital polivalente, ¿sí? Ese hospital polivalente es el Miray López, ¿sí?, de la ciudad de Santa Fe, ¿sí?, que continúa hoy teniendo características y rasgos monovalentes, ¿sí? Continúa teniendo salas donde hay un encierro, donde hay deterioro, donde hay abandono, ¿sí? Pero además lo interesante es plantear, ¿sí?, que en ese proceso de reformulación de un hospital monovalente que se reconfiguró, ¿sí?, hacia un hospital que atendía, digamos, o que desarrollaba diferentes servicios y especialidades, ¿sí?, como parte de ese movimiento se da la creación del pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, digamos. Es un proceso transformador que tiene lugar a mediados de los 80,
¿sí?, que se inscribe en línea con los procesos de reforma en salud mental hacia modelos de salud mental comunitaria y de fuerte crítica al hospital manicomial, pero, ¿sí?, uno de los emergentes de ese proceso transformador, ¿sí?, es que los mismos trabajadores de salud mental dicen, muy bien, transformemos, lo digo muy sintéticamente, ¿sí?, el hospital se transforma, pero, ¿sí?, no queremos más, ¿sí?, pacientes que tengan denuncias penales, ¿sí?, usuarios internados que tengan denuncias penales o que tengan custodia policial, ¿sí? Ese movimiento es el que tiene por resultado la creación del pabellón psiquiátrico de Coronda. Fíjense cómo los procesos de desinstitucionalización incluyen siempre procesos de reinstitucionalización y de recreación de lógicas manicomiales, ¿sí? Ese es un ejemplo claro y está un poco retratado, recuperado en ese capítulo que ustedes tienen para leer, que hicimos con Silvia, que se llama Lo punitivo y lo terapéutico, ¿sí? Bueno, hace calor, no quiero cansarlas. Bueno, la cuestión sintética respecto de la provincia de Santa Fe es que tiene un gran proceso de formación de profesionales, sobre todo después de la década del 90, donde se dan procesos más de deshospitalización que de transformación institucional. A partir, decíamos, a posteriori de la inundación de Santa Fe en 2003, que fue una inundación muy grande en la ciudad, habíamos planteado esto, ¿no? Se reconfiguran los lineamientos políticos para una dirección provincial de salud mental de sentido transformador, donde se consolidan los procesos de transformación y de formación profesional, de formación de los trabajadores de la salud, de forma consustanciada con instancias que tenían que ver con la crítica fuerte a las lógicas manicomiales, ¿no? Pero esto se da con coexistencia con los hospitales monovalentes. La provincia de Santa Fe hoy cuenta con 2 hospitales monovalentes, formalmente son 2, pero en realidad hay un tercer hospital monovalente, que es el de la ciudad de Santa Fe, que continúa teniendo un sentido y una lógica de monovalente, ¿no? El Hospital Mireille López, el Agudo Ávila y la Colonia Oliveros. Todos han incluido procesos de transformación y de tensiones, ¿sí?, que implican procesos de revisión muy fuerte de las lógicas manicomiales. Sin embargo, formalmente siguen existiendo como grandes instituciones monovalentes, ¿no? La ley de salud mental de la provincia de Santa Fe es muy avanzada, tiene muchos puntos de contacto con nuestra ley nacional, que vino mucho después, ¿sí?, pero no incluye el cierre, sino que impulsa la transformación de los hospitales, ¿sí?, sin incluir el cierre de los hospitales. Por eso tiene esta característica diferencial. Un aspecto muy fuerte de la provincia de Santa Fe es la formación de los equipos con una mirada muy marcada en torno a la formación en APS. Nosotros allí presenciamos, observamos, registramos experiencias transformadoras y sumamente creativas, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, con experiencias de trabajo en territorio, de equipos de salud mental profundamente articulados con equipos de salud y con los territorios, con prácticas comunitarias de gran base comunitaria, con la posibilidad de que los trabajadores innoven, sean creativos e institucionalicen formas de mirar críticas las propias prácticas y formulen propuestas de abordaje alternativo muy afianzado en territorio, ¿no? Esto incluye también dispositivos y formas de pensar prácticas con niños, niñas y adolescentes, incluye también formas de abordaje de los consumos problemáticos y problemáticas territoriales, incluye procesos de institucionalización y desinstitucionalización que tuvieron que hacer una reformulación o que resultaron en una reformulación y un cierre de algunos dispositivos. Bien, nada, es muy rica la experiencia de Santa Fe. Avanzamos un poquito más para ver si llegamos. Bien, esto lo pueden recuperar en el caso de revisar después desde el campus la presentación. Acá simplemente vamos a decir con respecto a Río Negro, decíamos esta particularidad de que Río Negro contaba solamente con un hospital monovalente, que es el que se cierra, pero es muy interesante remarcar esto, ¿no?, que el hospital monovalente se crea en 1970, con lo cual a la vuelta al regreso de la democracia, empieza a verse el hospital como un símbolo, ¿sí?, y una asociación muy, muy simple a la visibilidad pública, digamos, y comunitaria, empieza a ser visto como asociado al proceso de dictadura. Y en este sentido eso ayuda, ¿sí?, a que diferentes actores sociales
acompañen el proceso de cierre, porque tenía muy pocas personas internadas, o relativamente pocas, ¿sí? Y porque es asociado con esta idea de campo de concentración o espacio de tortura, ¿no? Y así se impulsa esta idea del concepto de desmanicomialización, que se inscribió fuertemente en articulación con un proceso democrático. Se cierra el hospital de Allen, decíamos, en el 88, y se asociaba con la herencia, con la dictadura militar. Resulta después en la legislación de la provincia, ¿no? Bien. Esto lo habíamos planteado, las fuertes externaciones o externamientos, más en la lógica de la deshospitalización y de la transinstitucionalización en el caso de la provincia de Santa Fe. Y vamos a ir simplemente a esta reflexión que planteara Gustavo Castaño, que era el director, era miembro, digamos, de la dirección asociada de la Dirección Provincial de Salud Mental en el periodo que mencionábamos antes, que comienza en 2004-2005 hasta 2011, y Gustavo Castaño daba planteaba esta reflexión, donde este es un concepto innovador y propio de la provincia de Santa Fe, esto de la sustitución de lógicas manicomiales, que está muy emparentado con este concepto de desinstitucionalización con una barra que planteábamos antes, ¿no? Decía Castaño lo siguiente: las lógicas manicomiales son lógicas extendidas, se pueden cerrar las instituciones de encierro y reproducir exactamente las mismas lógicas, las mismas prácticas en pequeña escala. Hemos visto cómo se nos manicomializan los dispositivos sustitutivos de la práctica manicomial, y cómo todo el tiempo esta tendencia a la burocratización de las prácticas, a la objetalización de las personas, insiste en un proceso que, presumo, nunca termina. La sustitución de las lógicas manicomiales no se produce de una vez y para siempre, es una construcción permanente. ¿Sí? No sé, Flavia, Pau, si quieren decir algo de esto. ¿Venimos bien? ¿O alguno? Yo quería comentar una cosita, que es cuando vos mencionaste antes el pabellón psiquiátrico en la cárcel de Coronda, que simultáneamente a eso también había muchos presos políticos en la cárcel de Coronda, y hay un escrito, un libro que sacaron, que se llama Del otro lado de la mirilla, que es de todos expresos políticos que estuvieron ahí detenidos, y uno de los directores entre el 74 y el 79 fue imputado como represor. Así que les muestro el libro. Qué bueno. Que es muy, muy buen libro para tener como referencia, pero simultáneamente a la convivencia del pabellón psiquiátrico estaba sucediendo esto, ¿no? Sí. Sí, el pabellón se crea en el 85, pero esto coincide, digamos, con las lógicas generales, sí. Sí, sí. Sí, no, solamente quería decir esto, respecto de esa experiencia. Nosotros lo que hicimos fue acercarnos una vez que el pabellón se había cerrado, ¿sí? Lo importante sería plantear esto, ¿no? Que el pabellón comienza a intervenir un equipo interdisciplinario con la expectativa y con el objetivo de realizar el cierre en el año 2005. Hasta el año 2008 no se puede efectivizar ese cierre, porque la complejidad, digamos, en capas de cebolla, digamos, del pabellón, de cómo implicaba al servicio penitenciario, las intersecciones que había, las modalidades de castigo, de represión, de uso de la medicación, por sobremedicación o por déficit, ¿no? El ocultamiento, ¿no? Mecánicas y prácticas de tortura y de represión en cuanto a el ocultamiento de personas detenidas que eran enviadas al pabellón como espacio de castigo, ¿no? El desmantelamiento de todo recurso que tuviera que ver con el cuidado, la habitabilidad de ese pabellón, que era sumamente superpoblado, reunía todas las características tales como para que los mismos trabajadores que pensaron y que participaron de algunas prácticas y de los procesos de transformación, pero sobre todo de transformación con miras al cierre del pabellón, dijeran esto es lo peor, o era lo peor de lo peor. Digamos, era la capa, digamos, más profunda, porque el pabellón era en realidad un pasillo donde no había luz, donde todo era, en invierno era más frío, en verano era más caluroso, donde no había salidas, donde no había historias clínicas, donde las historias clínicas, donde la identidad estaba negada, porque la mayoría estaban identificados como NN, donde había medicación pero no había historias clínicas. O sea,
no había ningún tipo de propuesta ni de institucionalización de nada del orden de lo terapéutico, pero donde además el pabellón tenía que seguir existiendo porque era parte de la lógica de la cárcel. Entonces, estas complejidades a nivel de capas de cebolla están un poco descritas o tratan de ser un poco descritas en ese capítulo, y digamos, por eso y en razón de estas complejidades, tardaron 3 años en producir, se tardó 3 años en producir y efectivizar el cierre, ¿no? Desde el punto de vista de la formación de los trabajadores que transitaban por ahí, entre los cuales había abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y sobre todo con una gran fuerza en la conducción de los equipos, 2 enfermeros, ¿no? 2 enfermeros con una gran formación y una sólida formación en el campo de la salud mental comunitaria que impulsaban y articulaban esos equipos, ¿no? Pero bueno, por supuesto eran pujas muy complejas, pero la expresión que primaba y que daba cuenta de la rotación de los equipos, porque los equipos quedaban como devastados después de pasar por ese espacio, ¿sí? Era que el pabellón era como una picadora de carne para los equipos, ¿no? Entonces es un aspecto no menor para pensar las complejidades de los procesos de desinstitucionalización. Bueno, acá tenemos un esquema de síntesis, que es un esquema armado por Silvia, ¿sí? Que nos lleva un poco a pensar esto que venimos planteando, el repensar, digamos, las diferentes dimensiones que están vinculadas con los procesos de desinstitucionalización, ¿no? Y que atraviesan e intersectan a los equipos de salud mental. Donde aparece el diálogo entre lo micro y lo macro, donde aparece esta dimensión ético-política para poder pensar y revisar las intervenciones en el campo de lo social y en el campo de la salud mental, y también la posibilidad de pensar lo histórico y lo cultural como elementos clave, ¿no? Bueno, simplemente para recuperar, y bueno, y esta cuestión me parece que aparece también como transversal, que es la diversidad en la intervención. En las diferentes experiencias que fuimos contando, hay especificidades, hay diversidad, y hay actores que han protagonizado, conducido, y a veces se ha plasmado en una ley en forma anticipando los procesos de reforma, y en otros casos también se ha interpretado la ley de un modo, la ley en el caso de Santa Fe, digamos, durante 10 años fue aplicada en sentido contrario al sentido de la actual Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, bueno, esto de la diversidad en la intervención me parece que es un elemento importante a recuperar. Si les parece, avanzamos un poquitito. Bueno, vamos a ser muy sintéticos en esto creo que ya lo planteó Silvia antes, es el aporte del Censo Nacional, que con limitaciones metodológicas que tienen que ver con la exclusión de la población internada en el marco de comunidades terapéuticas y de instituciones destinadas a niños, niñas y adolescentes, y instituciones digamos, o gerontopsiquiátricas. Con todo ese recorte, digamos, el Censo Nacional de Salud Mental, impulsado en 2019, encontró que había al momento, para ese año, 12.035 personas internadas, alojadas en instituciones monovalentes, tanto públicas como privadas, ¿no? Y hace una caracterización que ustedes después la pueden recuperar en esta presentación, pero vamos a avanzar un poquito, si nos reservamos unos minutitos, que es un poco la expectativa, para dialogar un poquito. ¿Les parece bien? Para no detenernos tanto en esto. Es muy importante por ahí marcar esta cuestión del promedio de años de internación. Las internaciones prolongadas siguen siendo una característica muy grande de la población alojada en hospitales psiquiátricos monovalentes. El tiempo de internación promedio es de 8.2 años, ¿sí? Y en el sector público es mayor que en el sector privado, pero en el sector privado es de 4.2 años, con lo cual siguen siendo también internaciones prolongadas, ¿sí? El 25% de la población internada había superado los 11 años de internación, ¿sí? Muchas de las personas alojadas e internadas en hospitales monovalentes, tanto públicos como privados, refirieron tener ingresos, pero solo, ¿sí?, de ese conjunto que refirió tener ingresos, ¿sí?, que era un 68, casi 69% que tenía ingresos, el 72% de ese porcentaje, ¿sí?, una porción muy grande de ese porcentaje, no administraba sus recursos, ¿no? Bueno, y por supuesto hay una gran distancia en esa caracterización respecto de lo que instituye la ley nacional, ¿no? El no acceso a llamadas telefónicas,
¿no? Las internaciones prolongadas, la falta de externación por falta de vivienda, de acceso a la vivienda, y eso lo describe bien también el texto de Ardila y también el texto de Cruzar el Muro, ¿sí? La falta de acceso a las viviendas. Bien. Después hay una caracterización de qué sucede en Provincia de Buenos Aires, según la Comisión Provincial por la Memoria, en una caracterización que es una fotografía, digamos, no da cuenta de las transformaciones de los últimos años, por supuesto, ¿no? Pero da cuenta de una serie de paradojas y de tensiones que, digamos, la gestión actual a nivel provincial está sin duda atendiendo, porque el problema central tiene que ver con que los ingresos resultan en egresos que se transforman nuevamente en ingresos, ¿no? Esto es como la característica o el diagnóstico central respecto del cual hay que romper esas lógicas que tienen que ver con el giro o ese efecto hidráulico que mencionábamos antes, ¿no? Y acá las instituciones monovalentes de la provincia de Buenos Aires son estas que aparecen en el primer cuadro, Cabret, Korn, Esteves y Teragorelli, y todas tienen reinternaciones, ¿sí? A un nivel por el cual 68% del total de las instituciones, 68% de las internaciones resultan en reinternaciones, ¿no? Entonces este circuito sigue dándose en la medida en que todavía no se instituyeron con la capacidad suficiente los dispositivos alternativos y sustitutivos, ¿no? Pero eso está en curso de crearse. El PREA es una de las experiencias más fuertes en este sentido. Si les parece avanzamos un poquito, esto queda para ustedes, para que después lo miren. Pasamos ya, si les parece, a compartir un poquito esto, y si quieren, toman ustedes la palabra para comentar, si pudieron leer o revisar un poco el texto de Ardila Gómez, y si no, pueden hacerlo también después. La idea es poder compartir algunas reflexiones. Decíamos que este texto se llama En nombre propio, y recupera y compila una serie de historias o breves relatos de vida en torno al paso por la internación. También recupera un relato que tiene que ver con los momentos previos a la internación, el paso por la internación y el momento posterior de llegada al PREA y la llegada a viviendas asistidas o, digamos, con acompañamiento, que son aquellas que son como los espacios con los cuales articula el programa de rehabilitación y externación asistida, ¿sí? Hoy el PREA tiene dos grandes instituciones de referencia que llevan adelante el programa. Uno es el Hospital Esteves y el otro es el Hospital Cabret. También durante un tiempo estuvo desarrollándose en el caso del Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, pero hoy efectivamente está en curso en las dos instituciones que decíamos recién, ¿no? Es interesante y es sumamente importante porque supone un giro metodológico, escuchar las voces y los pasos por la internación en un hospital monovalente como lo es, aunque esté en proceso de transformación, el Hospital Esteves, y lo que significó para las trayectorias de vida en particular de mujeres que transitaron por internaciones prolongadas. Algunas tuvieron 14 años, otras 11 años, otras 15, ¿sí? Pero todas son internaciones prolongadas. Y en este caso teníamos, creo que era el relato de María, pero también está el de María del Carmen. Hay una serie de nombres que van como trazando sus propias trayectorias, y si les parece recuperamos un pedacito, pero si alguna o alguno pudo leer algo más de esto, les pedimos que participen, porque nos interesan las lecturas de ustedes, ¿sí? Pero la invitación sería pensar en qué medida estos relatos nos permiten pensar la complejidad de los procesos de desinstitucionalización con una barra, ¿no? En qué medida nos permiten pensar el hospital monovalente, el hospital psiquiátrico, manicomial, asilar, y entonces, bueno, pasamos, si les parece, estos pedacitos, estos fragmentos, y nada, les recomendamos si pueden que revisen un poco el texto de Sara Ardila, porque es interesante. Y enriquece para poder pensar estos procesos, ¿no? Dice María, si no me equivoco: donde nací, en Entre Ríos, había ranchitos, éramos muy pobres, pero salimos adelante. Fui única hija, a mi papá no lo conocí nunca, y a mi mamá tampoco. Y a mi mamá tampoco, porque mi abuela dijo que murió. Me cuidaba a mi abuela, pero yo nunca le dije a mi abuela, le dije abuela, le decía mamá. Yo trabajaba y le llevaba la plata, y ella me decía: quédate con unos pesitos para que vayas a bailar.
Ella falleció cuando yo estaba en el Esteves. Supe porque la psicóloga llamó a Entre Ríos a preguntar y le dijeron no, hace 2 años que murió esa mujer. Y sigue en otro fragmento, ¿sí? Una vez la señora Esmeralda dijo en una asamblea que yo era un monstruo. Esperen que corro la imagen porque no puedo leer todo. Que yo era un monstruo. Yo le dije sí, era un monstruo porque me decían las enfermeras, pero la doctora María Rosa no quería que haga esas cosas. ¿Cómo van a tener a María de Patovica? Eso lo decía, en este caso, María Rosa, que era referente del PREA, ¿no? Que hacía una lectura crítica respecto de lo que hacían las enfermeras, que era utilizar a María como objeto, como fuerza de choque, ¿sí? Para limitar o resolver algún conflicto al interior de una sala, ¿no? ¿Cómo van a tener a María de Patovica? Decía, la Patovica de la sala 5. Nunca me cambiaron de pabellón, 18 años estuve ahí, el hospital te transforma, vos te tenés que defender. Es bravo. ¿Sí? Vayan interviniendo si quieren, ¿no? Otro relato dice, después, cuando estuve internada, terminé la primaria. Tenía un permiso de la doctora y ahí conocí a Beatricita, quien vivía cerquita del hospital. Beatricita es ahora mi compañera y vive conmigo en la casa. Pero nos conocimos en la escuela. Somos amigas de años, en la escuela, no de ahora. La escuela es a 1,5 cuadras del Esteves y ahí terminé toda la primaria. Ahora estoy por arrancar la secundaria y espero que me dé el cerebro. Empecé a estudiar para enfermería en el Gandulfo, pero dejé. Otro fragmento que recuperábamos dice lo siguiente: en todos esos años no supe nada de mi nena, hasta que Analía hace 2 años la encontró. Y yo la dejo que ella avance poquito, que ella quiera conocerme. Yo quiero conocerla. Por fotos sí la conozco, es igual a mí, el clon mío. He hablado con la señora que la tiene, y ella me cuenta que está muy linda, que está trabajando, que tiene muchos amiguitos, que se lleva bien con todos, y que estudia mucho, estudió para maestra. ¿Sí? Hay otros fragmentos, pero si quieren interrumpimos acá y comentamos. No sé qué les parece, ¿no? Porque esto habla de muchas cosas. Habla de prácticas institucionales, habla de lógicas manicomiales, habla de el desamparo y el desarraigo respecto de la posibilidad de formar una familia, una serie de supuestos, ¿sí? Que se asumían como dados y naturales respecto de la reproducción. Y de los prejuicios hacia ella, que decían que era una demonio, que tenías que ser brava y eso, ¿no? ¿Sí? Y de cómo esos prejuicios o esos estereotipos se realimentan en los espacios donde priman estas lógicas institucionales y manicomiales, ¿no? Porque esa figura de monstruo la creaban las mismas enfermeras como parte de las prácticas y de las lógicas internas a la institución, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces hay por lo menos acá 2 cosas, ¿sí? Sí. No, que muestra claramente, bueno, 2 fragmentos, yo por ahí el primero y este último, cómo la institucionalización tanto tiempo va rompiendo vínculos, ¿no? En el primer caso, digamos, no poder enterarte y despedirte de la persona que te crió, que funcionó como mamá. Eso me parece como, y en este último siempre la cuestión de las maternidades y las mujeres con padecimientos mentales, que tan complejo sostener esos vínculos, y cómo ahí todavía me parece que hay una gran deuda de la política pública para pensar esas vinculaciones, ¿no? Y porque existe el prejuicio que porque, digamos, es una usuaria en salud mental, a priori no puede maternar, en lugar de poder ver la singularidad de cada caso, ¿no? Sí, eso, bueno, yo en el hospital, que es un hospital general, cada vez tiene una sala de maternidad grande, el Pena, y en el último tiempo, bueno, nada, como que hicieron un centro obstétrico que es como de punta, el más importante de América Latina, como le están dando como, no sé, en toda la reestructuración que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, el Pena está como más perfilado hacia lo materno-infantil. Y siempre que, por eso tenemos muchos partos, y siempre que hay un parto de alguna mujer con algún padecimiento mental, las cosas, yo no trabajo en maternidad, pero, o sea, lo veo, lo observo, digamos, de esto de suponer, incapacidad para maternar. O sea, se entra así, como decís vos, Fla.
y después se tiene que probar que puede, pero es como muy doloroso, a mí me resulta doloroso, ¿no? Como, como lo difícil que es para las mujeres con padecimientos mentales sostener sus maternidades. Sí. Hay todo un primer apartado en el libro Nombre Propio que está como dedicado a pensar y a reflexionar sobre esto, ¿no? Se reúnen como varias trayectorias que tienen que ver con esto, ¿no? Con esa forma de apropiación o de ruptura instantánea al momento del parto, ¿no? Y las situaciones que eso generó y los significados que se van atribuyendo a eso, y una práctica que estuvo durante muchos años, más de un siglo, naturalizada, ¿no? Naturalizada como práctica. En algún encuentro que hemos tenido, en particular con Macarena Sabin Paz, ustedes saben que es una referente muy importante, interesante del CELS, también planteaba esto en particular, ¿no? Cómo se da por sentado la restricción de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También respecto de los derechos sexuales, si pensamos en términos de cómo son pensadas o no pensadas, digamos, las prácticas sexuales dentro de los espacios de las instituciones, cómo no hay espacios y cómo incluso esto también incluye a los dispositivos que a veces son pensados como alternativos y sustitutivos, ¿no? Hay como una regulación de las sexualidades y una pretensión de regulación de las sexualidades y también una omisión o una intervención sobre las prácticas reproductivas que a veces incluyen, por supuesto, esterilizaciones forzadas, incluyen abortos forzados o compulsivos, incluyen no acceso a prácticas de interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto supone una maquinaria de regulación que si bien es ilegal y es ilegítima, porque no se condice con el marco legal vigente, continúa estando en práctica, ¿no? Son esos puntos en los que hay que enfatizar y que hay que mirar, ¿no? Incluso prácticas anticonceptivas que no son consensuadas, que no son informadas, que se toman como prácticas dadas, ¿sí? Sin consulta y sin reconocimiento de la singularidad de los sujetos, las y los sujetos, o les sujetes, ¿no? En este sentido, incluso los dispositivos a veces sustitutivos y alternativos siguen operando como si las personas internadas fueran objetos, ¿no? No desde la singularización, sino de esta mirada homogeneizadora, que infantiliza, que tutela, ¿no? Que suple y que no da derechos, sino que los restringe en pos de un cierto argumento de protección. ¿Hacer un comentario? Sí. Yo estoy haciendo mis prácticas en el Moyano y bueno, las referentas nos mostraron varios informes sociales en los que nada, la intervención o se contesta a juzgados porque son mujeres que están atravesando procesos de, bueno, ahora no me acuerdo cómo es el nombre en el Código Penal, en el Código Civil, perdón. ¿El levantamiento de insanía? No, Determinación de cuando, la capacidad jurídica. no, porque tiene que ver con las niñas, con las hijes, que es cuando, ahí está, cuando se va a determinar procesos o de adopción plena o de adopción simple, y son sus hijas, ¿no? Muchas, bueno, algunas obviamente hay que pensar en el bienestar de las niñas y todo, y muchas, bueno, hay procesos de violencia, un montón de cosas, pero digo, hay un montonazo de informes sociales como dando cuentas de esos procesos de nada, de adopción plena o adopción simple, pero también hay cosas dentro de todo esto que me sorprendieron, por ejemplo, un chico que estaba buscando a su mamá, y llegó al Moyano, un chico que estaba en un proceso como de restitución de su identidad, o de búsqueda, de reconstrucción de esa identidad, y llegó al Moyano y había registros de que su mamá había estado internada ahí. Entonces, bueno, y él no la pudo conocer, como de muy chiquito, y todo ese trabajo lo pudieron hacer en equipo interdisciplinario, como ir reconstruyendo y buscando esos documentos. Así que nada, eso también como que me impactó bastante. Muy interesante lo que planteas, Agostina. Me parece que la clave de digamos, en términos, podríamos pensarlo en términos de apropiación de identidad y de procesos de reparación también, ¿no? Me parece que ese es el punto. El texto Cruzar el muro lo plantea en estos términos.